También una carie articular que encajan aproximadamente de esta forma. ¿Sí? De tal forma que una cabeza de la costilla se articula con dos cuerpos vertebrales, ¿no? Por eso se les menciona, se les describe como hemicarías a estas y a estas también. Sí. Generalmente se les describe así. Ya esta como carie articular. Entonces acá tenemos una articulación costovertebral y acá tenemos una articulación costotransversa. Ambas son artrodias. Cuando hablo de artrodias, al igual que esta y esta, me refiero a articulación sinovial plana. Entonces ahí tenemos esas articulaciones, ¿no? Entonces vértebra torácica. Ahora, todos los cambios que hay en las vértebras no son bruscos, ¿no? Van de forma progresiva. Las apoyos espinosos no cambian bruscamente, ¿no? Progresivamente primero son orando, desaparecen sus lobulaciones, se hace única y poco a poco de lo que tienen una posición horizontal se van acortando, se hacen romas y cuadrangulares. Ese cambio hace pues que la última cervical se parezca bastante a la primera torácica. Esta, por ejemplo, si ustedes ven de lejos, pues hasta podría decir que es una cervical. Esta también, ¿no? Se asemeja bastante. La diferencia es que no tiene el agujero transverso. Y de la misma manera, la última vértebra torácica se asemeja bastante a la primera lumbar. La diferencia es que no va a tener, pues, miren, esta es una lumbar, no tiene carie articular en el cuerpo, ¿no? Y la apófisis transversa tampoco. Acá tenemos otra, también es lumbar, no hay superficie articular en el cuerpo. Lumbares y el resto son torácicas, porque todas tienen las superficies articulares. Apófisis transversa y también acá. Acá tiene su carie articular en el cuerpo, acá en la apófisis transversa, evidentemente en el cuerpo también, y acá también, ¿no? Entonces todas estas son torácicas y esa también es torácica, ¿no? Aquí se ven todas sus estructuras. Entonces, eso es lo más relevante con respecto a las vértebras. Bueno, las lumbares pues tienen también unas características principales que lo diferencian, ¿no? Que no tienen las otras, son estas velocidades, ¿no? Tubérculo mamilar o accesorio. Y eso se debe a que los músculos en esta zona son más potentes, entonces se traccionan la superficie del hueso y por eso es esta elevación. Lógico, porque esta parte pues eleva, mantiene, ¿no?, toda esta parte superior del cuerpo mayor fuerza muscular, en cambio de acá menos fuerza muscular, no produce esa elevación. Pero recuerden pues que la columna vertebral es casi recta, no se desvía hacia los lados, tiene cierta desviación si lo vemos lateralmente, la lordosis y la cistosis, que son normales, ¿no?, hasta cierto grado, y las desviaciones hacia los lados se les conoce como el término de escoliosis, ¿no?, que toda escoliosis no es normal, es patológica. Acá a nivel de los agujeros intervertebrales estamos viendo la aparición de los nervios raquídeos en cada segmento, ¿no? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1. Así sucesivamente. ¿No? Y miren cómo se diferencia en la porción sacra, un agujero sacro anterior y un agujero sacro posterior. La diferencia en la parte superior no hay dos agujeros, solamente uno, es el agujero de conjunción. Estos agujeros sacros representan al agujero de conjunción modificado. Este nervio se divide en una rama posterior y una rama anterior luego de salir por el agujero de conjunción. Las ramas posteriores se dirigen a los músculos paravertebrales y a la piel, que está en esta parte, sin formar plexos, van en forma segmentaria. Las ramas anteriores sí forman plexos, ya ustedes han visto el plexo cervical, el plexo braquial, acá en el sistema vamos a ver el plexo lumbar y el plexo sacro. Ramas anteriores de los nervios raquídeos. En el tórax no forman plexos, siguen en forma segmentaria formando lo que son los nervios intercostales, las ramas anteriores. Entonces acá también hagan comparación, ¿no? El agujero raquídeo, sale el nervio raquídeo y se divide en rama posterior y rama anterior. Acá en la región sacra ya salen divididos. Esta es la rama anterior de los nervios sacros y por acá sale la rama posterior. Porque la naturaleza se adapta, ¿no? Como acá a los costados está este hueso coxal, el agujero intervertebral estaría bloqueado, por eso lo convirtió en dos agujeros. Bueno, eso es lo que respecta a las vértebras. Después tenemos las costillas. Acá hay una costilla típica. Las costillas típicas en general se le dividen en la cabeza,
una pequeña escotadura, que es el cuello, el tubérculo costal. Esto estamos en el extremo posterior, la parte que se articula con las vértebras. Luego tenemos el cuerpo, la extremidad anterior, el cual está aplanada en un plano vertical, el cual nos da una cara externa, una cara interna. Lógicamente la cara externa es convexa, la cara interna es cóncava, un borde superior, un borde inferior. En el borde inferior se insinúa, está notando, un surco costal, por donde se adosa pues y pasa el banco intercostal. Hay un ángulo costal, este de acá, para el que se angula la estructura, y hacia la parte anterior, la zona donde se continúa con el cartílago, que se le denomina también articulación controcostal. Generalmente hay una angulación también ahí. A eso se le escribe como ángulo costal anterior. Ángulo costal posterior, ángulo costal anterior. Esa es una costilla típica, en la cual hay dos semicarillas acá, en la cabeza, y una carilla en la apófisis, en el tubérculo. Hay costillas atípicas, como por ejemplo la primera y las dos últimas. Esta es la primera costilla, y esta ahí bien, tiene su cabeza, se insinúa un cuello, hay un tubérculo costal y su extremo anterior, en el cual ven la diferencia, pues está aplanada en un sentido horizontal. Tal cual que hay una cara superior y una cara inferior. Se reconoce la cara inferior porque es más lisa, mientras que la cara superior tiene más irregularidades, ¿no? Y en esta cara superior lo que tienen que ubicar a nivel de la unión de los 2/3 posteriores, este es atrás, este es adelante, los 2/3 posteriores más o menos acá, y el tercio anterior, en continuación con el borde medial, ahí se encuentra esta pequeña elevación. Ese es el tubérculo del escaleno anterior, donde se inserta el músculo escaleno anterior, ¿no? Delante se describe pues una pequeña depresión para la vena subclavia, saben la clase ya. Y por detrás para la arteria subclavia. Entonces acá tenemos el escaleno anterior y acá hay otras pequeñas elevaciones, ¿no? Son inserciones para el músculo escaleno medio, escaleno anterior, escaleno medio y la primera costilla. Ese es el espacio que se conoce como el triángulo de los escalenos, ¿no? ¿Qué pasa por el triángulo de los escalenos? La arteria subclavia. Recuerden que detrás del escaleno, del tubérculo, está el surco para la arteria subclavia, y por encima de la arteria subclavia van a ver las raíces nerviosas que forman el plexo braquial. Ese es el contenido del triángulo de los escalenos. Acá lo pueden más o menos representar, ¿no? Cara anterior de la primera costilla. Es una de las costillas atípicas por la disposición que tiene el cuerpo en este sentido, ¿no? Tiene estas estructuras que las demás no tienen. Y la otra diferencia es que no hay canal surcocostal, y acá es una carilla y no hemicarillas. Otras costillas atípicas son las dos últimas, en las cuales las dos últimas costillas ya no tienen una carilla articular para el tubérculo. Entonces la apófisis transversa de esta vértebra no tiene carilla articular, de la 12ª y la 11ª no tienen la apófisis transversa. Sí tienen en el cuerpo, acá, pero en la apófisis transversa no tiene tubérculo costal, las dos últimas costillas, no tiene surco costal, tiene su cabeza, que es la única que se articula con la vértebra. Ahora, todas las costillas, como se mencionó, tienen hacia la parte anterior, se continúan con los cartílagos costales. Doctor. En el esquema. Y la forma en que los cartílagos costales llegan al esternón, pues define las costillas verdaderas, falsas y flotantes. Cuando el cartílago llega directamente, esa es una articulación, esa es una costilla verdadera. Cuando se unen, forman un cartílago costal común, son costillas falsas, y las flotantes son siempre las dos únicas, cuyo cartílago no llega. ¿Cuántas costillas verdaderas y cuántas falsas son? Eso depende pues, de cada persona, ¿no? Generalmente son 6-4, 7-3, ese cartílago, a veces 5-5, ¿no? Otras es bastante difícil. Acá tenemos muestras, ¿no? Donde se ve 7-3, 4 y 5-5. Pueden contar, por ejemplo, esa tiene 1, 2, 3, 4, 5 verdaderas y 5 falsas. Esa muestra que está ahí, ya después vamos a traer la muestra. ¿Bien? Y también el espacio intercostal. ¿Cuántos espacios intercostales son? 11. 11, porque son 12 costillas. Entonces, un espacio intercostal comienza adelante al nivel del esternón y termina atrás al nivel de la articulación
vertebral. Sí. A lo largo de ese espacio intercostal vamos a ver a los músculos intercostales. ¿Tienen pinza? Doctor, una pregunta. ¿La segunda costilla sería atípica o...? También es atípica, ¿no? Por la dirección, básicamente por la conformación del cuerpo, que no es vertical. Esta es una segunda costilla. En eso se va El cuerpo está a plano, tiene cara superior e inferior. En la segunda costilla se inserta el escaleno posterior. Posterior y el medio también. ¿Qué es eso? ¿Cómo contestarían? ¿Cartílago costal? ¿Ah? ¿Cartílago? No, ese es Ah, no. carticular de la costilla. ¿Ya? Diferencien eso y diferencien esto. ¿Cómo contestarían acá y cómo contestarían ahí? Ese es borde anterior. Ya. Borde podría ser el borde. Exactamente acá, ¿no? Ajá. El corte no creo que haya sido tan preciso como para abordar ¿no? Entonces fíjense acá que este es hueso esponjoso, ¿no? Cuando uno corta, uno se reconoce que la parte periférica es hueso compacto y la parte interna es hueso esponjoso, ¿no? Se dicen esas cavidades. En cambio acá no ven, ¿no? Este es cartílago costal, Cartílago costal. esta es la porción ósea de la costilla. Porción ósea de la costilla. Entonces, el cartílago es compacto, macizo, todo tejido cartilaginoso. El hueso tiene hueso esponjoso en la parte interna, ¿no? Pues tanto el hueso plano, los huesos largos, tienen hueso viscoso. Costilla, cartílago costal. Profe, si es que nos preguntaran acá, tendríamos que poner. Bueno, ustedes ya están en capacidad de reconocer entonces, lo que les menciono, ¿no? Que es el hueso esponjoso, y Hueso este es esponjoso. cartílago costal, ¿no? Este es el hueso Cartílago. costilla. Hueso. Cartílago costal. Costilla, cartílago costal. Costilla seca, perdón. ¿Ah? A seca costilla. Sí, costilla. Si hay algún parámetro para ubicar la costilla, número de la costilla, ¿no? Acá es un poco difícil porque acá se nota una costilla, pero no estoy seguro si más arriba hay otra costilla. Claro. ¿Ya? Podría ser la primera, pero no tengo 100% seguridad. Entonces no hay parámetros para decirlo. Ajá. Pero algunas muestras sí te dan parámetros. Las muestras sí hay parámetros. Y acá quiero que vean los espacios intercostales que son estos. Uno los palpa, ¿no? La superficie. Músculos intercostales. Los espacios. ¿Esos son los internos? Para identificar los espacios intercostales, uno se guía de este punto. Esto es el ángulo external. Ajá. Articulación, manubrio external. Articulación manual. O el ángulo de quien deben olvidarse, porque no hay que Luis. usar epónimos, ¿no? Entonces, representa la unión también entre manubrio y cuerpo del esternón. Si uno traza una línea, cae aproximadamente en el cuerpo de la cuarta o la quinta vértebra torácica. Ajá. ¿No? Y ese plano, lo que se describe como plano transverso del tórax, me divide el mediastino superior y el mediastino inferior, es el plano donde encontramos el callado de la aorta, que es el plano donde está el callado de la vena ácigos, donde está la separación de la tráquea, los dos bronquios principales, y donde se encuentra el repliegue del pericardio cubriendo la vena cava superior. Entonces, este ángulo. Pero además nos sirve porque si nosotros tocamos esa estructura, que la mayor parte de las personas se puede palpar, ¿no? Puede tocarse ustedes el audiculador yugular, que se encuentra entre los dos extremos mediales de la clavícula, se forma una fosa ahí bien evidente, Sí, acá, ¿no? fosa yugular, van descendiendo y van a encontrar una pequeña elevación ósea. La mayoría de las personas tienen. Ah. Ese es el ángulo external. Entonces, si desplazan el dedo un poquito lateral, están tocando el segundo cartílago costal. Entonces ya saben que por arriba la depresión es el primer espacio intercostal, Y la segundo, tercero, cuarto, y pueden ir a ubicarse, Ajá. ¿no? Para saber en qué espacio intercostal se encuentra, ¿no? Para poner el estetoscopio, etcétera, para lo que ustedes quieran. No sirve de ubicación, ¿no? Entonces es el ángulo external. Entonces, Apófisis sifoides. las costillas se unen acá, ¿no? Ajá. Primera costilla se articula acá, segunda, acá ya le mencioné el ángulo, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Por ejemplo, este externo tiene 6 escotaduras costales. Eso quiere decir, disculpen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 escotaduras costales. 7 verdaderas. Eso quiere decir que son 7 verdaderas. ¿no? ¿No? ¿Qué? 6 verdaderas y la última es la
Este acá es el cartílago común. cierto. Sí, ¿no? el cartílago Acá se común. unen juntos. Si son 7, quiere decir que son 6 verdaderas y 4 falsas, Cuatro que son este cartílago costal común, ¿no? En otros huesos hay a veces 6, quiere decir que son 5 y 5. Ajá. ¿No? Entonces, acá el espacio intercostal está ocupado por los músculos intercostales, ¿no? Músculos intercostales externos, internos, íntimos. Entonces, ¿qué es un músculo intercostal? Es un músculo que viene del borde superior de una costilla y termina en el borde superior del otro. Borde inferior de una al borde superior de otra. Inmediatamente. No pasa más allá. O sea, se limita al espacio intercostal en que está. Por eso se llaman intercostales. El más superficial es el externo, Ajá. cuya fibra va como colocando las manos al bolsillo, ¿no? Y este no lo encontramos cerca al externo, ¿no? O sea, entre los cartílagos costales y cartílago costal, entre el cartílago costal no hay intercostal externo, por eso que el intercostal externo mide hasta acá llega, acá para adelante ya no hay, hasta acá del intercostal externo, acá ya no hay, hasta acá, ahí no hay, acá también intercostal externo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, desde la articulación condrocostal hacia el esternón no hay intercostal externo, solamente el interno, como están viendo acá. Externo, interno. ¿No? Con la dirección de la fibra, si este es el contrario, ¿no? Claro. Viene así, y la fibra de este son contrarias. De adelante hacia atrás. Ya, entonces, así ven las fibras. Bueno, de atrás hacia adelante. De abajo, de arriba a abajo. Claro, hay formas, diversas formas O de arriba abajo. cuál toma usted el punto de inicio, ¿no? Si lo describe de atrás hacia adelante, pues, y de arriba abajo, ¿no? O lo puede escribir de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás también. Depende de la forma como escribe, igual el intercostal interno. Ahora, el externo lo voy a encontrar desde la articulación costovertebral, todo el espacio, hasta acá, externo. El interno lo voy a encontrar desde el esternón, pero no llega hasta la vértebra, llega hasta acá, aproximadamente hasta lo que es el ángulo costal posterior. De tal forma que acá esta parte a los costados de las vértebras, los espacios intercostales, el músculo que se encuentra ahí es solamente el intercostal externo, ahí no hay interno ni íntimo. Músculo intercostal externo. Externo, ¿no? Acá en la parte anterior, entre los cartílagos, solamente interno. Acá en la parte posterior, entre los cuellos de las costillas, podríamos decir, solamente el externo. Y en la parte lateral, sí los tres, porque el intercostal íntimo Claro. se encuentra, pues, algunos mencionan desde borde de línea axilar anterior y línea axilar posterior, otros escriben entre ángulo anterior y ángulo posterior. La cosa es que en la parte lateral es la zona donde se encuentran los tres. O sea, acá en lateral encuentro externo, interno, íntimo. Acá adelante solamente el interno y acá atrás solamente el externo, ¿no? Ahora también se menciona de que el intercostal íntimo podría considerarse como una separación del intercostal interno cuando el paquete vasculonervioso atraviesa la pared, porque tiene que ir de profundidad a superficial, entonces va atravesando estos músculos y al atravesar las inserciones del intercostal íntimo